Hola, buenas tardes a todos. En, en esta explicación vamos a tratar el módulo 1 de CCNA 1 y también vamos a tratar las primeras partes de la asignatura de CRC. El módulo se denomina Redes Hoy. En este módulo vamos a ver, en primer lugar, las redes, cómo afectan a nuestras vidas, cuáles son los componentes de red más importantes, para ello explicaremos la diferencia entre host, elementos de red y demás, qué, qué se entiende por topologías de red, es decir, cómo se interconectan los dispositivos y cómo se representan esas topologías. Hablaremos de forma muy superficial de los tipos comunes de redes, así como las conexiones que se ofrecen para poder tener una conexión a Internet. Hablaremos de la fiabilidad y la confiabilidad que necesitan tener las redes para poder trabajar hoy en día y cuáles son las tendencias de la red. Por último, identificaremos algunas amenazas y soluciones a nivel de seguridad básico en lo que son las redes de hoy en día. Las redes afectan a nuestras vidas. Bien, hoy en día sabemos que la comunicación entre nosotros es una cosa muy importante, es decir, estamos acostumbrados a poder compartir en momentos, experiencias con nuestros más allegados, ya sean familiares, amigos, etc. Al final la comunicación es una cosa tan importante pues, como el aire, el agua, los alimentos, ¿vale? De hecho, nos diferenciamos de otros animales porque tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿vale? Pero bueno, el mundo actual, como sabemos, está en constante evolución y las formas de comunicación están cambiando. Es decir, ahora ya estamos en un mundo global donde no existen fronteras de ningún tipo, nos podemos comunicar de cualquier manera con cualquier usuario, ya sea a través de un dispositivo móvil, a través de un ordenador, a través de otros tipos de elementos y al final necesitamos de dicha comunicación para poder llevar nuestra vida en nuestro día a día. Dentro de lo que son las redes de computadores, tenemos que diferenciar o hablar de los diferentes componentes de red que intervienen en este tipo de redes. Principalmente existe un componente que se denomina host, que es una computadora o un dispositivo final, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos una arquitectura cliente-servidor donde existen dos roles completamente diferenciados, que es el cliente, que es el que requiere de información y envía solicitudes a los servidores para obtener un tipo de información. Y por otro lado tenemos los servidores, que son los dispositivos que nos ofrecen esos servicios o esas aplicaciones que los clientes necesitan. ¿Vale? Para poner un ejemplo, tenemos diferentes tipos de servidores, por ejemplo, servidores de correo electrónico, servidores de páginas web, servidores de archivos, y los clientes lo que hacen es conectarse a esa, por ejemplo, página web que dispone el servidor y realizar la petición de un tipo de contenido. ¿Vale? Existen pues, servidores, como ya hemos visto, de diferente tipo. De correo electrónico, pues, son los capaces de ejecutar el propio servicio de correo electrónico, es decir, el de enviar correos, almacenar correos y todas las tareas colindantes o que aunan ese servicio propiamente dicho del correo electrónico. Después tenemos el servicio web, donde pues, se alojan el contenido web en el propio servidor y son los clientes los que a través del navegador web consultan esa información que dispone el servidor. Y en el caso de archivos, pues bueno, se trata de un servicio donde el servidor contiene la información de datos que puede servir a esos clientes y los clientes a través de una interfaz, ya sea una interfaz web o una interfaz propiamente del sistema operativo, pues piden el acceso a esos datos, a esos archivos, para poder consumirlos.
Existen otro tipo de arquitecturas, es decir, la anterior, la que hemos visto, la de cliente-servidor, es la más común, pero también existen unas arquitecturas conocidas como punto a punto, donde todos los dispositivos son iguales, es decir, que nadie se encarga de servir como lo haría un servidor propiamente dicho en una arquitectura cliente-servidor y ningún dispositivo solo realiza tareas de peticiones. En el caso de las redes punto a punto, tanto cualquier tipo de dispositivo es capaz de pedir y de servir. ¿Eso qué significa? Que yo puedo pedir una página web, por ejemplo, a un igual, es decir, a otro dispositivo, pero también tengo la capacidad de servir esa página web. ¿Vale? ¿Qué ventajas posee este tipo de arquitectura frente a la arquitectura cliente-servidor que hemos visto en la diapositiva anterior? Pues bueno, son fáciles de configurar, son menos complejas, reducen costes porque no se requiere de un elemento externo que se encargue solo de una tarea, como puede ser un servidor, y se utilizan para hacer tareas muy simples, como transferencia de archivos, compartir dispositivos, etc. Las desventajas, pues que no son tan seguras, no suelen ser escalables, es decir, cuando empezamos a tener una red punto a punto muy grande, el funcionamiento suele ser bastante malo y la administración no está centralizada, ¿vale? Es decir, que también en ese caso, pues las limitaciones que nos pueden aportar son bastantes, ¿vale? Esta diapositiva se podría ver al revés, es decir, lo que son desventajas aquí serían las ventajas propias de lo que es la arquitectura cliente-servidor, ¿vale? Bien, respecto a dispositivos finales, pues en una red de computadores, un dispositivo final es un terminal donde se origina o se recibe un mensaje, ¿vale? Los datos siempre se van a originar en un dispositivo final y terminarán llegando a un dispositivo final, ¿vale? Ese dispositivo final puede ser el origen en una parte y el destino en otra, pero al final lo que es el dispositivo final es tal cual. En esta diapositiva, pues como dispositivos finales, fijaros, podríamos tener estos, ¿vale? Y estos. El resto de dispositivos, es decir, el switch y los routers que interconectan entre sí, serían dispositivos intermedios, ¿vale? Estos dispositivos no son capaces de generar información, sino lo único que hacen es transmitirla y transferirla a otro dispositivo para que pueda llegar a ese dispositivo final y se puedan realizar las tareas que corresponden. Estábamos hablando de esos dispositivos intermedios, ¿vale? Son los que interconectan los dispositivos finales para que así poder crear una red, ¿vale? Existen diferentes tipos de dispositivos intermedios. Podrían ser los switches, que dan cobertura o que conectan diferentes dispositivos a nivel LAN, los puntos de acceso inalámbricos, que nos dan una conexión a través de la interfaz inalámbrica, que es el aire, los routers, que permiten la interconexión de diferentes redes de la local y, por tanto, de al final crear unas redes ya más extensas, y los firewalls, que son los encargados de ofrecer seguridad a las redes en sí, ¿vale? En este caso, pues bueno, la función propia de estos tipos de dispositivos es volver a generar y transmitir las señales de datos, mantener información sobre por qué camino tenemos que ir para poder llegar a un destino y notificar a otros dispositivos en caso de que ocurran errores o fallos en las propias comunicaciones, ¿vale? Es decir, por tanto, realizan tareas muy importantes para poder transmitir la información desde un origen hasta el destino. Bien, todos estos dispositivos, hemos visto dispositivos finales, hemos visto dispositivos intermedios, pero al final todos estos dispositivos necesitan conectarse, ¿vale? Y para ello lo que me permite la conexión de todos estos dispositivos son los medios de red. Tenemos medios cableados metálicos, como podrían ser pues, los cables de red propiamente dichos, ¿vale? El UTP, el FTP, todo eso lo veremos en el siguiente
en el siguiente tema. Por otra parte tenemos las fibras ópticas, que pueden ser fibras de vidrio o fibras de plástico, según según el uso de la propia fibra. Y en este caso lo que se transmiten son pulsos de luz, ¿vale? Es decir, ya no transmitimos impulsos electrónicos como lo podríamos hacer en los cables metálicos, sino en este caso lo que transmitimos son pulsos de luz. Y tendríamos por último lo que es la transmisión inalámbrica a través del aire, que en este caso pues lo que se utilizan son las ondas electromagnéticas que pueden viajar por este medio para transmitir información entre los diferentes dispositivos. Bien, ¿cómo representamos las redes? ¿Vale? Es decir, las redes de computadores. Pues bueno, ya veremos que en clase pues normalmente solemos utilizar bastantes dibujos y también en las presentaciones y la forma de reconocer los dispositivos es bastante sencilla, ¿vale? Es decir, por una parte tenemos los dispositivos finales que normalmente solemos dibujar o bien laptops, es decir, portátiles o bien ordenadores de sobremesa, que serían en este caso estos dos iconos que se suelen utilizar, ¿vale? Después, en la parte intermedia o dispositivo intermedia, lo más utilizado en esta asignatura serán los que vemos en la parte superior, es decir, estos tres, ¿vale? El router, el switch y el wireless router. El switch es el que nos conectará diferentes dispositivos finales como pueden ser ordenadores de sobremesa o portátiles. Estos switches, a su vez, normalmente estarán conectados a routers, ¿vale? Y puede ser que existan diferentes conexiones entre los diferentes routers que forman nuestra red, ¿vale? Por último, si necesitamos realizar una transmisión inalámbrica, pues utilizaremos un punto de acceso o un router inalámbrico, ¿vale? Eso serían respecto a las figuras que utilizaremos para poder dibujar los dispositivos, tanto finales como intermedios. ¿Y qué solemos utilizar a la hora de dibujar o de interconectar esos elementos intermedios con esos elementos finales? Pues lo que veis en la parte final de la diapositiva, ¿vale? En el caso de inalámbrico solemos dibujar unas ondas. En el caso de la conexión, por ejemplo, dentro de una red de área local, que ahora veremos que es una red de área local, que sería la conexión entre los ordenadores y los switches, utilizaremos líneas rectas. Y cuando queremos conectar routers entre sí, ¿vale? Diferentes tipos de routers, utilizaremos ese tipo rayo, ¿vale? Que es lo que me permite ofrecer o representar una conexión WAN, ¿vale? Una conexión de área extensa, ¿vale? Bien, dentro de lo que es toda la representación de las redes, tenemos que diferenciar entre dos tipos de topologías, ¿vale? ¿La topología qué es? La topología es el diagrama que representa los dispositivos, ¿vale? Pero tenemos dos tipos de topologías. Uno que sería topología física, que es cómo realmente están conectados de manera física todos los dispositivos que forman nuestra red. Y por otra parte tenemos la topología lógica, ¿vale? Que ilustra lo que serían los dispositivos, los puertos, las direcciones que se utilizan en la propia red, ¿vale? Es decir, fijaros en el dibujo que está asociado a lo que sería la topología física, ¿vale? Que sería este que vemos aquí. En este caso, fijaros, lo que hacemos es, por ejemplo, esta red está en la habitación 2158 y cada uno de esos servidores se indican que están en el rack 2, en el shelf 1, en el 2, en el 3, ¿vale? El switch está en el rack 1 dentro de esa misma habitación y el router también, ¿vale? Es decir, nos indican incluso dónde están físicamente conectados, ¿vale? Y en caso de la topología lógica, ¿vale? Pues se nos dice, fijaros, tenemos la misma información, lo que nos dice es cada servidor, cuál es la dirección de red, la dirección IP, que eso ya hablaremos
la semana que viene de ello. ¿A qué interfaz, es decir, en qué lugares se conectan estos cables tanto en los servidores como en los switches y cuál es la conexión propia entre los diferentes routers? ¿Vale? Es decir, nos da información de dispositivos, puertos que utilizamos y esquemas de direccionamiento. ¿Vale? Para hacernos un símil, tenemos esta diapositiva. Es decir, la topología física serían, por ejemplo, todas las calles que están alrededor del campus de Burjasot, ¿vale? Sería la topología física, de todas las calles. Pero ¿cuál sería la topología lógica? Pues la dirección de las calles, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si queremos ir en una dirección, pues sabremos que podremos ir por unas calles y por otras no, ¿vale? Es decir, se nos da información más allá de lo que es la propia el propio elemento físico que es la calle como tal, ¿vale? Sino que se nos da la dirección, que eso ya es una parte lógica y que puede cambiar. Es decir, este año puede ser una dirección norte a sur, pero es que el año que viene puede ser sur-norte, ¿vale? Por tanto, eso sería la parte lógica de cualquier topología. En este caso, pues si estamos hablando de carreteras, pues las propias direcciones de circulación. Tipos de redes comunes. Bien, las redes se suelen diferenciar por tamaño, ¿vale? Tendríamos, principalmente se definen dos tipos de tamaños, unos que serían las redes LAN, las Local Area Network, y otros que serían las redes WAN, que serían las Wide Area Network, ¿vale? Redes de área local o redes de área extensa. Dentro de lo que son las redes de área local, pues tendríamos las redes más pequeñas, que serían las redes PAN, las Personal Area Networks, y que serían redes de pequeña cobertura, de unas redes a nivel de habitación, podríamos decir, ¿vale? Por ejemplo, la cobertura que puede tener un dispositivo Bluetooth con, pues no sé, pues con tu televisor o con un portátil, etcétera, ¿vale? Después tendríamos las redes LAN, que son las Local Area Network, que son redes de tamaño medio, ¿vale? Que normalmente suelen estar gestionadas por el mismo, o sea, por la misma persona, por la misma entidad, y todos los dispositivos son propiedad de ellos, ¿vale? Por ejemplo, pues si nosotros tenemos nuestra red cableada en casa y tenemos 4 habitaciones con 6 o 8 tomas de red, tenemos un switch, y al final ese switch se conecta al router que me ofrece el ISP, pues eso podría ser una red local, ¿vale? La red propia de la ECHE, pues también es una red local, ¿vale? Como veis, el tamaño varía, pero lo que es la definición en sí, es decir, lo que es todos los dispositivos, la interconexión de ellos, la gestión, la realiza el propio servicio de informática de la ECHE, ¿vale? Después tendremos las redes metropolitanas, que son redes MAN, Metropolitan Area Networks, y este tipo de redes lo que hacen es ya aumentar en tamaño y darle un tamaño a nivel metropolitano, ¿vale? Por ejemplo, toda la red que pueda tener Telefónica o Orange a lo largo de Valencia, pues sería una red MAN, ¿vale? Y por último tendrían las redes WAN, que serían las redes de área extensa, que me permiten conectar ya bien tamaños a nivel de países, continentes, etcétera, ¿vale? Es decir, ya son redes grandes que me permiten pues, la conexión de cientos y miles de dispositivos, ¿vale? Por último, las redes mundiales, que ya serían las redes más grandes, que se encargan de conectar muchísimos ordenadores y que el gran ejemplo sería Internet, ¿vale? Que es la red de redes, es decir, todas las redes conectadas entre sí forman Internet. Bien, aquí tenéis un poco toda la información que os he comentado, es decir, pues bueno, normalmente las redes las sabemos diferenciar por medidas referentes a el tamaño de la red que abarcan, la cantidad de usuarios conectados, la cantidad y tipos de servicios disponibles y quién es responsable de dicha red, ¿vale?
Los más comunes son las LAN y las WAN, y internamente, pues las LAN tenemos las personal, que serían más pequeñitas, ¿vale? Y después también tendríamos las MAN, que serían un poco más grandes, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que ahí dentro de las LAN podríamos tener PAN y LAN, y dentro de las WAN tendríamos MAN y WAN, ¿vale? Es decir, un poco por tamaños. Acordaros, PAN, Personal Area Network, las más pequeñas, LAN vendrían después, Local Area Networks, después vendrían las MAN, Metropolitan Area Networks, y finalmente tendríamos las Wide Area Networks, las redes de área extensa, que serían las más grandes, ¿vale? No sé, para más o menos hacernos un símil. PAN, la red de una habitación. Local, la red de una casa. Metropolitan, la área de una ciudad. Y Wide Area Network, la WAN, la red de un país, ¿vale? Más o menos. Aquí tenéis más características. Pues las LAN interconectan dispositivos finales en un área limitada, son administradas por una sola organización y proporcionan anchos de banda altos, ¿vale? Es decir, suelen aportar un ancho de banda interno, ¿vale? Por lo que respecta a las WAN, ¿vale? Ya son redes que abarcan un área geográfica extensa, que interconectan diferentes LANs, como podéis ver ahí, en el dibujo de la derecha. Generalmente están administradas por los proveedores de servicios, ¿vale? Pues por Telefónica, por Orange, por Vodafone, ¿vale? Lo que sea. Y no disponen de velocidades tan altas como las propias LAN, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no sé, nosotros actualmente, sin gastarnos mucho dinero, podemos tener una red LAN a gigabit Ethernet sin un gran coste, ¿vale? Y que te den una conexión de giga a través de una red de ISP, pues no vale mucho dinero, ¿vale? O a nivel personal, pues no te la ofrece. Por último sería la red de Internet, la red mundial. Pues bueno, la red mundial ya sabéis que es Internet, la red de redes, como ya he dicho anteriormente, es la red que permite la interconexión de todas las redes WAN para poder ofrecer una red global a cualquier usuario que se conecta a la propia red, ¿vale? En cierta forma, Internet, la red como tal, no pertenece a una persona o un grupo, sino que es la unión de muchas redes que se ofrecen para poder interconectarse entre ellas y así tener mucha información y ofrecer muchos servicios. Y los organismos que permiten mantener la estructura de Internet son organismos de estandarización como puede ser el IETF, ICANN o IAP, que ayudan a que todo esto funcione, ¿vale? Porque si no existen unas reglas, unas pequeñas reglas, pues el funcionamiento sería muy complicado. Otra característica que poseen las redes de computadores es lo que se definen como intranets y extranets, ¿vale? Partimos de que Internet es la red donde se puede conectar cualquier dispositivo, ¿vale? Y después existen una división, ¿vale? Que podemos hacer nosotros como entidades de lo que serían los servicios o lo que ofrecemos a el mundo, a Internet, ¿vale? Para ello tendríamos las intranet y las extranet, ¿vale? La intranet es una parte privada de lo que serían las redes LAN y WAN, ¿vale? Y que solo puede ser accesible por los miembros que pertenecen a la organización. Es decir, por ejemplo, pues la propia intranet de la Universidad de Valencia, que requiere un usuario y una contraseña para poder acceder a esos servicios, sería un buen ejemplo, ¿vale? Es decir, no cualquier usuario de Internet puede acceder a los servicios que tenemos nosotros cuando introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña dentro del portal de la Universidad de Valencia, ¿vale?
Después tendríamos la extranet, ¿vale? Que es una parte de la red que se proporciona a personas que no pertenecen a la propia organización, pero que necesitan acceder a una información de la organización de forma controlada, ¿vale? Entonces, imaginaros, ¿no? Es decir, yo tengo un servicio que en principio sería un servicio interno donde solo acceden los usuarios de la propia organización, pero yo tengo a lo mejor una parte que quiero que, pues no sé, proveedores o cualquier otro elemento externo a mi empresa pueda acceder para visualizar esa información. ¿Vale? Pues ese elemento intermedio, es decir, que no es una información pública, pero tampoco es restringida a los usuarios propios de la organización, sería lo que denominamos extranet. ¿Vale? Es decir, una parte de la red y unos servicios que se ofrecen a personas externas, pero con un control de acceso. ¿Vale? Es decir, que pues se va a pedir a un usuario una contraseña y el cual va a ser monitorizado para ver qué se está realizando. Hoy en día existen diferentes tipos de tecnologías que permiten el acceso a Internet. El acceso a Internet es indispensable, es decir, y además con los tiempos que corren, es decir, que sin Internet, pues nuestra vida, por ejemplo, durante el confinamiento, pues no hubiera podido ser igual de buena, que, entre comillas, lo de buena, que lo fue, ¿vale? Entonces, para ello se requieren diferentes tecnologías de banda ancha que nos permitan pues, una conexión adecuada a lo que es Internet. Para ello que se utilizan pues, ADSLs, fibras, cable modem, servicios inalámbricos como 3G, 4G y el próximo 5G. Y todo ello, pues bueno, gracias a los proveedores de servicio que nos ofrecen un servicio por un coste más o menos adecuado y gracias a esa conexión pues podemos consumir recursos que están en Internet. ¿Qué tipo de conexiones se nos suelen ofrecer en nuestras casas? Pues conexiones de tipo cable modem, conexiones de tipo fibra, conexiones de tipo ADSL, de red celular, de red móvil, de satélite, incluso para algunas conexiones en zonas rurales donde no existen coberturas de otros tipos de tecnologías de acceso, e incluso pues la telefonía básica. ¿Vale? Esto ya está casi en desuso, pero bueno, también tenemos la opción de poder disponer de este servicio. ¿Vale? Cada una de esas tecnologías pues, ofrece unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Vale? A día de hoy, pues la tecnología que podríamos decir que es la tecnología reina sería la fibra, pues porque se nos ofrece un gran ancho de banda, ¿vale? Y además es muy segura, porque viaja la luz, por tanto cualquier problema en la fibra pues rápidamente es detectado y por tanto eh, eso me aporta un nivel de seguridad que a lo mejor otro tipo de dispositivo como por ejemplo el, eh, el par de cobre, por ejemplo, para la DSL pues no disponía, ¿vale? Por tanto, eso es lo que estamos utilizando a día de hoy. En el caso de las redes empresariales, donde a lo mejor quieren unir diferentes sedes, es decir, por ejemplo, pues no sé, una empresa que tenga una sede en Valencia y una sede en Madrid, pues a lo mejor necesita de unos requisitos más elevados que la propia conexión a Internet que me ofrece un ISP. Pues en este caso se van a ofrecer diferentes tecnologías, pues a lo mejor líneas dedicadas, alquiladas, conexiones WAN sobre Ethernet, como puede ser pues, una conexión de Metro Ethernet, eh, disponibilidad de ADSL a lo mejor pues, con unas características más o especiales respecto a lo que se ofrecen a los usuarios finales, como puede ser un ADSL simétrico, conexiones de satélite bajo demanda, es decir, pues con unos anchos de banda que se requieran específicos para la transmisión de información de una forma adecuada.
¿Y todo esto por qué? Pues porque a lo mejor necesitan por un mayor ancho de banda, porque necesitan gestionar servicios vulnerables o que deben de tener una cierta seguridad o mayor seguridad. Pero bueno, todo esto actualmente se está mejorando y se está utilizando ya lo que serían las VPNs para poder ofrecer esa privacidad que en un principio a lo mejor las propias redes que se ofrece al cliente final pues no se disponían. Hasta ahora las redes en un principio estaban, bueno, hasta ahora no, hasta hace unos años las redes en principio estaban diferenciadas, es decir, había una red de voz donde podíamos transmitir la información propiamente de audio, ¿vale? Teníamos una red de, podríamos decir, de datos, ¿vale? Que se encargaba un poco de lo que es la conexión para transferir información, pues, no sé, por ejemplo, el tráfico web. Y tendríamos otra red que era para la transferencia de datos audiovisuales, ¿vale? Como puede ser televisión, vídeo, bajo demanda, etc. Pero esto con el estándar de IP ha ido evolucionando y hemos ido a la convergencia, es decir, a que una única red sea capaz de transferir todos los tipos de información que vemos a continuación. En esa red es una red convergente que me soporta la inclusión de diferentes tipos de servicios, como pueden ser los datos, como puede ser la voz, como puede ser el vídeo. Y al final, para ello, lo que necesitan es incluir técnicas de calidad de servicio para ofrecer la mejor respuesta o las mejores características de la red según el tipo de servicio que se esté circulando o se necesite, ¿vale? Entonces, hoy en día ya la mayoría de operadores lo que nos ofrece es en una única conexión, tenemos teléfono, voz sobre IP, tenemos datos y también incluso tenemos imagen, ¿vale? Es decir, tenemos canales de televisión en la propia conexión de fibra, por ejemplo. Bien, en cualquier red es muy importante la seguridad, ¿vale? Al final, hoy en día, lo que es una red segura es una cosa muy importante, pero también tiene que ser una red fiable, ¿vale? Es decir, para ello, para que esa red sea una red confiable o fiable, tenemos que ofrecer o garantizar cuatro características. Una que sea tolerancia a fallos, una que es la escalabilidad, calidad de servicio y seguridad, ¿vale? Vamos a ver detalladamente cada una de ellas. ¿Qué es la tolerancia a fallos? La tolerancia a fallos es la capacidad que tiene la red de autogestionarse cuando algún recurso cae, ¿vale? Tenemos ahí, por ejemplo, en ese diagrama, imaginaros que tenemos esa topología de red y en un momento determinado cae un router, ¿vale? Ese que veis con una señal de prohibido encima. Bien, si cae ese router, la conexión entre este router y Internet, ¿vale? Está caída, es decir, no existe. Pero la red tiene otra ruta alternativa que sería esta para poder redireccionar los datos y, por tanto, enviar la información hacia la red destino. Eso sería tolerancia a fallo, es decir, automáticamente la red hace la gestión para indicar que los paquetes de la información vayan por aquí para poder llegar a Internet, ¿vale? Bien, todo esto es gracias a la computación de paquetes y a los propios mecanismos de comunicación que tienen las redes hoy en día, ¿vale? Y que se verá en más detenimiento en el próximo vídeo. Por otra parte, tenemos la escalabilidad. ¿Eso qué significa? La escalabilidad es la capacidad que tiene la red de hacerse grande sin, sin aportar o incluir grandes cambios en la propia configuración de la red, ¿vale? Es decir, que rápidamente se puede expandir sin afectar al rendimiento de los servicios, ¿vale? En este caso, pues teníamos una red que era la definida por los cuadros amarillos y necesitamos añadir la información que hay en ese cuadro salmón.
pues rápidamente tenemos la capacidad de poder añadir una conexión al router, este router, y ofrecer ya esas conexiones para esos 3 dispositivos. Por último, la calidad de servicio, un aspecto muy importante. Como ya hemos dicho, hoy en día las redes soportan diferentes tipos de servicios, voz, vídeo y datos. Y cada vez más los vídeos, es decir, la voz y el vídeo es un elemento muy utilizado en Internet, ¿vale? Además de ser muy utilizados, requieren de unos anchos de banda de unos elevados, de unos retardos pequeños, lo cual me lleva a que la red tiene que estar bien configurada para que ese tipo de servicios circule de alguna forma con prioridad dentro de lo que es la propia red, ¿vale? Imaginaros que yo estoy enviando un correo electrónico, pero a la vez estoy haciendo una videoconferencia. Eso me está enviando información diferente a el router. Pues el router tiene que ser capaz de poder diferenciar esos 2 tipos de servicios y primero enviar los paquetitos o la información que venga de la videoconferencia y después enviar la información que venga del envío del correo electrónico. ¿Vale? Y eso es gracias a las técnicas de calidad de servicio que se pueden marcar la información que está circulando por la red y que los routers o los dispositivos intermedios hagan las tareas que consideren oportunas para poder dar prioridad a un tipo de tráfico frente a otro. Por último, la seguridad, muy importante. ¿Vale? Es decir, necesitamos que nuestra infraestructura sea segura, es decir, la propia seguridad física de los dispositivos, que nadie pueda entrar dentro de un armario de red y que pueda, pues no sé, arrancar un cable, apagar un switch, ¿vale? Es decir, un acceso en cierta forma controlado de todo lo que son los dispositivos de red. También protección de la información, es decir, toda la información que circula por Internet debería estar encriptada. Todo eso ya se está mejorando, es decir, y la mayoría de servidores web ya soportan, por ejemplo, el protocolo HTTPS, donde la S viene de seguro, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la seguridad de la red, tenemos que garantizar 3 objetivos. La confidencialidad, es decir, que solo los destinatarios pueden leer los datos. La integridad, es decir, que nadie cambie el mensaje a lo largo del camino. Y la disponibilidad, es decir, garantizar que los datos estén disponibles y sean fiables en cualquier instante. ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, existen diferentes tendencias hoy en día, pero la mayoría de ellas apuntan a que cada vez más se van a hacer uso de las redes para poder realizar cualquier tipo de tarea que hoy en día se realiza. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que cada vez más estamos utilizando, por ejemplo, las videoconferencias, que las herramientas de colaboración en línea pues también tienen un gran uso a día de hoy y que sirven de mucha utilidad y que sin la conexión a Internet esto no sería posible. Tenemos también la computación en la nube, donde cada vez más se nos ofrecen servicios en la nube para poder obtenerlos o gestionarlos o hacer uso de ellos con un dispositivo medianamente tonto o sin mucha capacidad de proceso. Y también está la tendencia de bring your own device, ¿vale? Trae tu propio dispositivo, es decir, que cada vez más se ofrece conexiones a Internet, ¿vale? Y que cada dispositivo pueda traer, mejor dicho, que cada usuario pueda traer su propio dispositivo para poder conectarse a Internet y realizar las tareas que considere oportunas. Bien, esta sería un poco la última que os acabo de decir, la de Bring Your Own Device, donde se permite que los usuarios traigan sus dispositivos y así poder ofrecerles más oportunidades y una mayor flexibilidad.
Este tipo de dispositivos, pues que pueden ser portátiles, netbooks, tablets, smartphones, lectores de libros, ¿vale? La idea es que se te ofrezca una conexión a internet y que tú con tu propio dispositivo pues, puedas realizar las tareas y después llevarte ese dispositivo a casa y si es necesario seguir con ellas. Después, las herramientas de colaboración en línea, pues bueno, cada vez más estamos haciendo uso de ellas, es decir, videoconferencias, herramientas que nos permiten enviar mensajes instantáneos, publicar imágenes, publicar vídeos, publicar enlaces, intercambiar impresiones, pizarras compartidas, etcétera, ¿vale? Es decir, todos son elementos que la tendencia es a hacer un uso más intensivo incluso de ellos y para ello pues requerimos de buenas conexiones de red que nos permitan realizar todas esas tareas de forma correcta. Y por último, pues la computación en la nube, ¿vale? El hecho de poder disponer de archivos personales respaldados de forma correcta en Internet y que podamos acceder a ellos pues de una forma muy sencilla y muy fácil, pues esa es otra de las características que también aporta este tipo de servicios en la nube que anteriormente no disponíamos de ellas, ¿vale? Es decir, desde poder tener nuestras fotos en la nube y poder acceder bien con el televisor, ver con el portátil o bien con el móvil, pues es de gran utilidad y a la hora de poder compartir recursos pues también de gran facilidad. Las tendencias orientadas a la parte de computación en la nube, pues incluso van más allá, es decir, hasta poder compartir información de tu salida del trabajo, que eso se envíe a la nube y según de dónde salgas, pues se hace un cálculo de lo que puedes tardar en llegar a tu casa y que en este caso si tienes una casa domótica, pues que sea capaz de encenderte, por ejemplo, la calefacción para que cuando llegues tenga la temperatura adecuada a tu casa, ¿vale? Es decir, todo eso es gracias a Internet, a los dispositivos móviles que tenemos hoy en día, a la computación en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Que uniendo todos estos componentes, pues somos capaces de realizar tareas bastante variopintas. Por lo que respecta a la seguridad, pues bueno, como ya hemos dicho, es una parte fundamental de la red y no importa el tamaño, es decir, independientemente de que tengamos una red con 4 ordenadores que con 100 ordenadores, la seguridad es una cosa muy, muy importante. Debemos de proteger el entorno y proteger los datos para que así podamos tener un uso adecuado y correcto de lo que es la red y indicaros que en una red podemos tener dos tipos de amenazas. Amenazas externas, que a lo mejor las que más nos vienen a la cabeza, pero también amenazas internas, ¿vale? Incluso estas últimas, las amenazas internas, pueden llegar a ser más devastadoras, ¿vale? O pueden hacer más daño que las propias amenazas externas, ¿vale? Entonces, siempre nosotros como ingenieros tenemos que tener en consideración tanto amenazas externas como amenazas internas. Las amenazas externas, pues serían virus, caballos de Troya, spyware, adware, ataques de amenazas de negaciones de servicio, robos de identidad, ¿vale? Todo eso lo que conlleva una amenaza externa. ¿Qué podrían ser amenazas internas? Pues dispositivos perdidos o robados, acceso o un mal uso de los dispositivos por parte de los empleados, empleados maliciosos y por tanto con permisos para poder hacer daño y que realicen esas tareas de forma malintencionada. Por tanto, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de poder prestar un servicio seguro dentro de nuestras redes. Como hemos dicho, pues la seguridad debe implementarse a todos los niveles, ¿vale? Desde el nivel físico, es decir, pues si tú, porque eres un administrativo, no puedes acceder
al cuadro o al cuarto de los racks de los dispositivos de red, pues ahí que haya unas llaves o un acceso mediante tarjeta y que no pueda acceder, hasta la parte más lógica, es decir, que si tú eres un administrativo, pues no tienes capacidad de configurar routers y por tanto no deberías de conocer ni el usuario ni la contraseña para configurar un router, ¿vale? También debemos de tener actualizados nuestros sistemas operativos, nuestros firewalls, nuestro antivirus, porque todo eso nos aporta una mayor seguridad a nuestra red. Y dependiendo un poco ya del tamaño de la red, pues sí que suelen incluirse algunos servicios adicionales de seguridad, como pueden ser firewalls dedicados, sistemas de prevención de intrusos, listas de control de acceso, VPNs, ¿vale? Todo esto son aspectos, ¿vale? Aspectos que en la asignatura de FRC no se ven, pero que en lo que es Cisco pues sí que se tocan de algunos aspectos más adelante. Por último, tenéis aquí una relación de términos y comandos que hemos podido aprender a lo largo de este tema y por último simplemente agradecer vuestra atención y espero que os haya gustado.